Testimonio de Vincent Young sobre su presunto encarcelamiento por parte de Miquel Saleiza. Testimonio original dado el 22 de febrero del 2000. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Él me drogó. Obviamente me drogó. Esa es la única explicación que tiene sentido. Es la única forma en que podía hacerme entrar allí. Y las drogas pueden afectar la forma en que ves todo tipo de cosas, incluso el tiempo. Es solo que se sintió tan real. Sentí cada segundo. Miré mi reloj y... Mira, he tomado todo tipo de drogas en mi vida. Experimenté mucho con psicodélicos en mi juventud. Y esto no se sentía como si estuviera drogado. Se sentía como si me estuvieran comiendo vivo. No comido, sepultado. Todo fue por su maldita culpa. He estado trabajando en la aduana el tiempo suficiente y todos conocemos el proceso. Él también debería hacerlo. Descubres a los descuidados, a los que crees que podrían estar involucrados en lo que sea que aquellos en los altos comandos quieran descubrir ese mes. Pero la mayoría de los contrabandistas son pequeños. Pasan fácil. Simplemente mantenga su papeleo en orden y nosotros nos mantendremos fuera de su camino. Siempre y cuando que nos brinde la misma cortesía. Yo sabía que Miquel enviaba paquetes a través de Portsmouth todo el tiempo. Nunca traté directamente con el hombre, pero debería haberse asegurado de mantener limpios sus documentos. Tal como estaban, tuve que retener su envío. No había motivos suficientes para una búsqueda completa e inmediata. Se lo dejé claro, pero si no ordenaba sus papeles rápidamente, no tendríamos otra opción. Todavía recuerdo cómo me miró fijamente, parado en ese contenedor de envío, rodeado de maletas y cajas de metal selladas. Me estaba evaluando como una especie de antigüedad, como si tuviera curiosidad por saber cuál podría ser mi valor en una subasta. Luego su rostro se tornó en un ceño de irritación e hizo un amplio gesto hacia su cargamento, ofreciéndome la oportunidad de examinarlo si lo consideraba un criminal. Mantuvo su voz calmada, profunda y medida, pero sus ojos guardaban una ira que me asustó. Miré alrededor del contenedor, pero no me fijé mucho en lo que había ahí. Simplemente trataba de desviar la mirada. A decir verdad, odiaba mi trabajo. Te desgasta ser alguien a quien nadie quiere ver. Los contrabandistas y traficantes me odian porque amenazo con interrumpir su negocio, y lo entiendo. Pero los operadores legítimos me miran exactamente de la misma manera, porque saben que un error en el manifiesto puede ser mucho más importante que tener 2 kilos de heroína escondidos en el maletero de un auto importado. Comencé a caminar alrededor, examinando superficialmente el surtido de cajas alrededor de Saleiza. No abrí nada, no quería hacerlo. Solo quería hacer una pequeña demostración del hecho de que podía. Recuerdo que era el 18 de enero, hace aproximadamente un mes, y el contenedor estaba helado. Jugar con cerraduras y cierres habría necesitado que me quitara los guantes y en definitiva no iba a hacer eso. Saleiza se quedó allí en su camiseta sin mangas y una camisa desabotonada, como si no sintiera el frío. Sí, estaba tratando de hacer alguna demostración de dureza o valentía, entonces, para ser honesto, estaba funcionando. Yo no tenía ningún interés en cruzarme en el camino de ese hombre. Pero lo más importante era que, en este punto de mi carrera, las antigüedades contrabandeadas estaban tan bajo en mi lista de prioridades que agacharme a ver alguna maleta llena de porcelana incorrectamente declarada en un manifiesto era simplemente una pérdida de tiempo. Suspiré, me puse de pie y mientras lo hacía, agarré el borde de una vieja caja de madera para poder soportar mi peso. Sentí que la tapa se movía ligeramente. La miré un poco más de cerca y no pude evitar notar que no parecía tener ningún cerrojo o cierre, y la tapa claramente no había sido clavada.
Yo alargué la mano para intentar deslizar la tapa de nuevo en su lugar, pero mi mano enguantada resbaló mientras trataba de agarrarla. Juro que apenas toqué la cosa, pero la tapa de madera se deslizó más lejos, liberando una polvorienta nube de aire que me envió de un ataque de tos. El aire estaba seco y caliente de una manera que parecía bastante alarmante en el gélido contenedor. El interior estaba oscuro. La luz de la entrada no llegaba tan atrás. Encendí mi luz y, para mi sorpresa, la caja parecía estar completamente vacía. No recordaba que figurara en el manifiesto, pero si no contenía nada, entonces no tenía por qué estar. Me volteé a ver a Saleisa y encogerme de hombros. Él ya no se veía enojado. En su lugar, ahora parecía preocupado. Asumí que le preocupaba que yo encontrara algo sospechoso, pero yo negué con la cabeza y le aseguré que mientras tuviera sus documentos en orden para el día siguiente, no habría problema. De otra manera, las cosas se pondrían complicadas. La mirada en su rostro no cambió. Comencé a irme. Tenía mucho más trabajo que hacer ese día, cuando fue él quien me agarró el brazo. Su agarre era tan fuerte como me había imaginado y por un segundo, de repente tuve miedo de que me matara. En cambio, me miró a los ojos durante un largo momento antes de decir, muy suavemente, no vayas a dormir. Negué con la cabeza, asumiendo que era alguna clase de amenaza. Él solo se me quedó viendo cuando le dije que no tenía miedo. Por supuesto que lo tenía, pero él no pareció darse cuenta. Solo me miró y me dijo lo mismo otra vez. Comprensiblemente, yo estaba nervioso después de ese pequeño encuentro, pero vivo en un departamento de planta baja en un área bastante accidentada, por lo que tengo varias cerraduras, una puerta resistente y rejas en las ventanas, todo lo cual verifiqué 3 veces antes de acostarme. Todo parecía estar en orden, así que tomé unos tragos de vodka para calmar mis nervios y bueno, me acosté. Recordándolo, lo que ahora encuentro más difícil de creer es lo bien que dormí. Fue una noche de sueño reparador y no soñé en lo absoluto. El dolor en mis piernas fue lo que me despertó. El calambre sordo me arrastró lentamente desde la inconsciencia y traté de moverme a una posición más cómoda debajo de las mantas. Mientras lo intentaba, gradualmente me di cuenta de que no podía. Mis piernas estaban siendo presionadas contra una superficie dura. Mis ojos empezaron a abrirse y me di cuenta que en lugar de mi almohada, mi mejilla estaba presionada contra algo áspero y rígido. Algo que, cuando intenté moverme, me saludó con la punzante agudeza de astillas. Estaba oscuro. Abrir mis ojos no hizo mucho para cambiar lo que podía ver. Mis manos presionaron contra la madera sin barnizar y sentí un pánico creciente en el fondo de mi mente. Creo que en el fondo ya sabía exactamente dónde estaba, pero aún así intenté, de manera constante, uno a la vez, mover cada miembro y parte de mi cuerpo, esperando desesperadamente que uno de ellos sintiera el aire libre y me asegurara que estaba bien, que no estaba atrapado dentro de ese pequeño cubo de madera. Pero apenas podía mover ninguno de ellos, y pronto se hizo evidente que mi prisión era de hecho una robusta caja de madera. Entonces comencé a gritar pidiendo ayuda. El sonido era discordante. El eco estaba siendo silenciado por los estrechos límites de las paredes, y mis gritos me parecían increíblemente fuertes. Llamé una y otra vez, pero nadie vino. Después de unos minutos, de repente, tuve la horrible idea de que tal vez me habían enterrado vivo y que podría tener poco aire. Eso me hizo callar muy rápidamente, y en su lugar comencé a escuchar atentamente cualquier sonido de movimiento. No hubo nada. ¿Sabes? Es extraño.
Me tomó mucho tiempo hacer la conexión con la caja que había visto en el contenedor de envío de Salesa. Estaba tan desorientado por mi despertar que la idea de que esto era obra suya tardó sorprendentemente mucho en llegar. Sin embargo, una vez que lo hizo, comencé a sentir que el aire aumentaba. Tenía el recuerdo de la tapa que no había sido asegurada, y tomándome un momento para orientarme, comencé a empujar hacia arriba la madera, directamente encima de mí. No se movió, ni siquiera un milímetro. O alguien había clavado la tapa, o alguien había colocado un gran peso encima de ella, o ambas cosas. Comencé a darme vueltas en ese momento, desesperado por escapar, pero esto solo consiguió más astillas. Supongo que tuve suerte de que fuera invierno. El pijama grueso con el que dormía, que aparentemente todavía estaba usando, me protegía de mucho. Al pensar en el invierno, comencé a notar el calor. Hacía calor en esa celda diminuta, un calor húmedo que hacía que el sudor se deslizara suavemente por mi cuello y que mi garganta se sintiera irritada y en carne viva. No podía hacer nada más que sentarme allí, apretado y desesperado, y sentir ese calor sofocante y opresivo zumbar a mi alrededor. Todo era sofocante y opresivo. Nunca había sufrido de claustrofobia antes, pero no pasó mucho tiempo antes de que se estableciera, y durante un tiempo cedí al pánico ciego, murmurando para mí mismo e hiperventilado en bocanadas de aire caliente y pegajoso. Lo que finalmente me sacó de ahí fue darme cuenta de que si había estado respirando con tanta dificultad y durante tanto tiempo, pero todavía estaba consciente, eso debía significar que había un flujo de aire y que no estaba completamente enterrado vivo. Sin embargo, ese repentino momento de alivio terminó abruptamente, cuando juro que sentí que la caja se hacía más pequeña. Fue un movimiento leve, de apenas 1 centímetro, pero lo sentí en una sacudida de dolor a lo largo de mi pierna. La caja había decidido castigarme por mi momento de esperanza. Después de un tiempo, los calambres que habían sido tan agonizantes al principio comenzaron a aparecer y desaparecer. No es que dejara de doler, ni mucho menos, pero se convirtió en un dolor tan constante que pude ignorarlo durante largos periodos de tiempo, antes de que me invadieran una ola de músculos quejándose. En uno de esos momentos donde podía ignorar el dolor, fue que me di cuenta de que podía mover mis brazos. Había luz. Parecía estar infiltrándose a través de los pequeños huecos de la madera, apenas lo suficiente para ver normalmente. Pero mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Parecía la luz del sol. Debía haber estado afuera, pero no tenía idea de dónde podría estar. Cerca de mi cabeza, un espacio un poco más grande entre los listones de madera dejaba entrar un delgado rayo de sol. Me moví, mi cuello protestando por el movimiento, pero por un momento lo sentí en mi cara. Esa luz del sol, ese sueño de libertad. Entonces la caja cerró el hueco con un estremecimiento y me apretó un poco más por atreverme a hacerlo. Aún así sabía que estaba afuera y sabía que tenía aire, así que traté de gritar una vez más por ayuda. Supliqué, grité, sentí que mis labios secos se agrietaban por la fuerza de mis gritos. Seguí adelante hasta que mi voz no fue más que un susurro ronco, y luego colapsé de nuevo en la desesperación y el terror. A las 11:56 me di cuenta de que podía ver mi reloj. No tenía la costumbre de quitármelo en la cama y la posición a la que me habían forzado dentro de la caja lo dejaba casi visible en la penumbra. Sorprendentemente era poco consuelo, ya que las horas que había pasado en una nebulosa mancha de dolor y miedo ahora pasaban con una lentitud espantosa. Aún así me conectó a la tierra. Me mantuvo concentrado en algo real. Los minutos y las horas pasaron igual que fuera de la caja, y esto más que nada me convenció de que no estaba ni soñando, ni estaba loco.
A las 21:45 la luz comenzó a desaparecer y yo estaba de nuevo en la oscuridad. Dormí entonces, a intervalos y con un gran dolor. Y cuando me desperté me encontré todavía atrapado allí. Lloré. Incluso mientras lo hacía, en el fondo de mi mente me odiaba a mí mismo por desperdiciar el agua que todavía podría haber tenido dentro de mí. Estuve allí 4 días, si es que podía confiar en la oscuridad y la luz, si es que realmente eran día y noche. Solía ser religioso y traté de rezar varias veces, pero las palabras se sentían huecas en mis labios secos y desesperados. Llamé a Dios, luego al diablo y finalmente al mismo Saleisa. Ninguno respondió. Sabía que ahí era donde iba a morir, atrapado y solo. Me preguntaba si algún día me encontrarían. ¿Estaba en algún lugar donde el hedor de mi podredumbre pudiera llegar algún pobrecillo a investigar? Probablemente no, si mis gritos no se podían escuchar. Pero quizás alguien me encontraría. Quizás se unirían a mí si la caja todavía tuviese hambre. Eran pensamientos como estos los que pasaban sin cesar por mi mente, dando vueltas y vueltas como un carrusel febril y sediento. Y luego de repente, todo terminó. Me desperté al escuchar los sonidos de la madera moviéndose sobre mí. Apenas tuve tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que un aire gélido me encontrara, y la luz de linternas brillaba en mi rostro. Parpadeé con fuerza cuando comencé a distinguir 2 figuras encima de mí. Uno era Saleisa, mirándome con expresión de curiosidad. Al otro no lo conocía, aunque lo reconocí vagamente como uno de los capitanes que llevaba a puerto aquí de vez en cuando. Capitán Larel o tal vez Lucas, realmente no lo recuerdo. Me miró y luego Saleisa. Se encogió de hombros y le entregó un billete de 20 libras antes de darse la vuelta y salir del contenedor de envío, en el que vi que estaba. Saleisa me sacó suavemente con cuidado. Noté de no tocar los lados de la caja. Mover las piernas era como caminar sobre cuchillos, pero me las arreglé para salir a tropicones, feliz por mi libertad. Sentí que Saleisa empujaba unos papeles en mis manos. Me dijo que era un manifiesto actualizado y me envió en camino. Pasé ese día tratando de recuperar algo de mi vida, mis músculos torturados y atrofiados, y bebiendo agua lentamente. Ignoré mi trabajo por completo y terminé el día entregando mi carta de renuncia. ¿Sabes qué fecha estaba en mi carta? El 19 de enero, un día después de haber visto a Saleisa por primera vez. Mi reloj ya no coincidía con el reloj de la sala de descanso. No sé por qué la noche fue mucho más larga para mí, o por qué me hirvió con el sol aún cuando estábamos a la mitad del invierno. Debí haber estado drogado. Saleisa debió haberme drogado. Es la única explicación lógica, pero de alguna forma sé que eso no fue lo que pasó. Fin del testimonio. Otra historia del elusivo Mikael Saleisa vendiendo todo tipo de artefactos sin ninguna medida de seguridad decente. A menos que ese sea el punto, por supuesto. Y si no me equivoco, parecía que al menos conoce al capitán Peter Lucas de la Tundra. Sea lo que sea este gran juego, Saleisa definitivamente está involucrado. Solamente quisiera saber si es un jugador, un peón o algo completamente distinto. Sorprendentemente, parece que a Tim le resulta más difícil coquetear su camino hacia registros de envío completos que hacia los informes policiales, y Sacha ha tenido sus propios problemas al intentar acceder a los registros electrónicos. Si existe documentación oficial de este envío en particular que pueda verificar la historia del señor Yang, no podemos obtenerla. Martin encontró un problema diferente al rastrear al propio señor Yang. Aparentemente ahora está jubilado y vive con sus hijos, quienes fueron sorprendentemente cooperativos al permitir que Martin los viera. También se encuentra en las últimas etapas de la enfermedad de Alzheimer, de inicio temprano.
No pudo proporcionar nueva información útil, y Martin se fue después de que el señor Young se angustió mucho por la mención de las cajas. Considerándolo todo, esto es un callejón sin salida. Si esta fuera la primera vez que Miquel Salesa aparece en nuestros archivos, definitivamente estaría de acuerdo con la evaluación del propio señor Young. Pero ahora ya hay demasiados casos como para poder atribuirlos todos a las drogas. Sospecho que sea lo que haga Salesa, es infinitamente más peligroso. Fin de la grabación. Suplemento. La laptop de Gertrude ha sido bastante interesante. Desafortunadamente no tiene nada que se parezca a un miasesino.pdf. Ella no mantuvo ningún tipo de diario por lo que puedo ver. De hecho, no parece que conservara muchos documentos. Unas cuantas hojas de cálculo de presupuesto y formularios de trabajo. Pero tengo la sensación de que ella no era muy buena para tomar notas. Lo que es interesante en la hoja de cálculo del presupuesto es la cantidad bastante grande que solicitó para viajar. Lo que es aún más extraño es que parece que se aprobó este presupuesto. Su historial de internet y sus correos electrónicos revelan una información más pertinente. Parece que viajó mucho por todo el mundo, mucho más lejos que el sótano en el que uno pensaría se quedaría un archivista. Y en estos casos, al menos, conservaba los recibos y la información de la reserva. Nairobi, Wichita, Budapest, Shanghái, la lista continúa. No hay registros desde 1998. Por supuesto, pero dado el patrón, no creo que un viaje a Alejandría esté del todo descartado. También está la cuestión de los productos que estaba pidiendo. Hay varios pedidos en línea de gasolina, líquido para encendedores, pesticidas y linternas de alta potencia. Son esporádicos, pero notables porque no conducía, fumaba ni trabajaba en el control de plagas. Las linternas tendrían sentido si no fuera por las cantidades en las que las ordenó. También envió pedidos de una asombrosa variedad de pestañas para archivos, etiquetas y marcadores de índice, todas de diferentes marcas, formatos y sistemas, la mayoría de los cuales he encontrado en varias formas aquí mismo, en los archivos. Dado que la imagen de anciana tan valiente ahora se ha disipado de mi mente en su totalidad, no puedo evitar preguntarme si hay una razón por la que estaba manteniendo los archivos en desorden. No estoy convencido de que ella aprobara mis esfuerzos por organizarlos. Una parte de mí está tentada a seguir su ejemplo y suspender mis exploraciones. Pero cuanto más averiguo sobre Gertrude, menos me inclino a confiar en ella. Y no estoy seguro de seguir su ejemplo sea el curso de acción más sabio, especialmente dadas las 3 compras más alarmantes que encontré en su historia. Gertrude Robinson estaba intentando comprar Lightners. Ver el nombre de la cuenta Dr. Bookworm 1818 me dio unas risas particularmente huecas. Es bastante obvio cuando lo estás buscando, supongo. Parece que logró hacerse con 3 libros. Una impresión especial de las 7 lámparas de la arquitectura de John Ruskin, esa copia bastante dudosa de la llave de Salomón, y un panfleto de 1910 simplemente titulado Una desaparición. Estoy bastante seguro de que ninguno de ellos está en los archivos, y tampoco estaban en su apartamento. Más bien, espero que los hubieran destruido, especialmente porque la llave de Salomón es una especie de almaquenaque de demonología, pero mi suerte no es tan buena. En total, la laptop me ha dado muchos motivos de preocupación y pocas pruebas contundentes. Cuanto más aprendo sobre Gertrude, más la respeto y más me preocupo por sus motivos. Quizás me he estado preocupando y enfocando en la pregunta equivocada. Y la cosa más importante no es quién mató a Gertrude, sino por qué. Fin del suplemento.